¿Alguna vez has mirado al otro lado de la mesa de la cena a la persona que más amas en el mundo y te has preguntado qué es lo que realmente está escondiendo? Todos tenemos secretos. Todos guardamos pensamientos bajo llave en los rincones más oscuros y polvorientos de nuestra mente, cosas que nunca nos atreveríamos a decir en voz alta. Pero algunos secretos no solo rompen corazones, destruyen realidades enteras, acaban con vidas. Imagina construir una vida perfecta, ladrillo a ladrillo, durante 25 largos años, solo para descubrir que la base misma sobre la que te apoyabas estaba hecha de arena y traición. Imagina la puñalada definitiva, no por parte de un extraño en la calle, sino de las dos personas en las que más confiaste en toda la faz de la tierra, aquellos que se suponía debían protegerte. Bienvenidos a Confesiones Secretas. Hoy los llevo a una propiedad multimillonaria bañada por el sol en el corazón de California. Vamos a una fiesta en el jardín que se suponía que celebraría un hermoso hito familiar, una graduación. Pero en cambio, ese césped impecable se convirtió en el escenario de la revelación más devastadora y mortal que jamás podrías imaginar. Esta es una historia sobre el alto precio de una mentira de 20 años. Robert pensó que se había ganado la lotería de la vida. Era el clásico ejemplo del éxito. Un hombre que creía en el trabajo duro, en la lealtad inquebrantable y en poner a la familia por encima de absolutamente todo lo demás. Para cuando cumplió los 50 años, Robert había construido una poderosa firma de bienes raíces desde cero. No fue fácil. Fueron décadas de mañanas tempranas, noches sin dormir y de asumir riesgos masivos para construir un imperio para sus chicas. Pero si le preguntaras a Robert cuál era su mayor logro, no te hablaría de su cartera diversificada ni de sus coches de lujo. Él señalaría, con los ojos brillando de orgullo, a su esposa Evelyn y a su hermosa hija de 22 años, Mia. Evelyn era la definición de la elegancia. Desde el día en que se conocieron en su juventud, Robert la trató como a una reina. Ella era la compañera perfecta, siempre apoyándolo, siempre a su lado en cada gala de caridad y cena corporativa. Habían estado casados por 25 años, y Robert todavía la miraba con la misma adoración ciega que sintió el día de su boda. Él construyó esa mansión de California como un santuario para ella. Llenó su armario de seda y su joyero de diamantes. Quería que ella nunca tuviera que preocuparse por nada en el mundo. Y luego estaba Mia, la luz de su vida. Desde el momento en que la sostuvo en aquella sala de partos, el corazón de Robert le perteneció. Él fue el padre que entrenó cada partido de fútbol, el padre que se sentaba a la mesa de la cocina ayudándola con los deberes de matemáticas hasta la medianoche. Fue el padre que pagó la matrícula de su universidad privada de élite, sin pensarlo dos veces, siempre con una sonrisa en la cara. Amaba a su familia con una devoción feroz y protectora. Nada importaba más que mantener a sus dos niñas seguras y felices. Y justo al lado de Robert, en cada altibajo, estaba David. David no era solo un socio de negocios, era el compañero de cuarto de Robert en la universidad, su confidente y su mejor amigo absoluto. Eran hermanos en todos los sentidos que importaban. Comenzaron la empresa en un garaje estrecho y caluroso, comiendo fideos instantáneos y soñando con las grandes ligas. Cuando el dinero finalmente empezó a entrar, compartieron el éxito, las ganancias y los dolores de cabeza por igual. David fue el padrino en la boda de Robert, y para Mia, él era simplemente el tío David. Era una figura permanente en el Día de Acción de Gracias, las mañanas de Navidad e incluso los asados de verano. Robert confiaba en David con su dinero, su negocio y su vida. Si alguien le hubiera sugerido que debía dudar de David, Robert se habría reído de él. Se sentía verdaderamente bendecido por tener una hermandad tan pura. Creía que era el hombre más afortunado del mundo. Era una tarde de sábado impecable a finales de mayo. El cielo de California lucía un azul perfecto, sin una sola nube a la vista. Robert y Evelyn estaban organizando una fiesta masiva en el jardín de su propiedad para celebrar la graduación universitaria de Mia. El césped estaba perfectamente cuidado. Unas elegantes carpas blancas se balanceaban con la suave brisa. El personal de catering se movía como un reloj, llevando bandejas de plata con champán helado y aperitivos caros.
Un cuarteto de cuerdas tocaba música clásica suave cerca de la piscina infinita. 100 de sus amigos más cercanos, familiares y socios de alto nivel conversaban e intercambiaban risas. El ambiente era alegre, ligero y absolutamente perfecto. Robert estaba en el patio, con una chaqueta azul marino hecha a medida, sosteniendo una copa de cristal. Observaba a Evelyn riendo con sus amigas, con su vestido de seda roja brillando al sol. Miró a Mia, que estaba radiante, hablando con sus compañeros de clase. Robert sintió una ola de gratitud tan profunda que casi se le saltan las lágrimas. Este era el punto más alto. Todo por lo que había trabajado estaba justo aquí, seguro y perfecto. El gran momento estaba a pocos minutos. Robert tenía previsto pronunciar el legendario brindis del padre de la graduada. Había pasado semanas redactando el discurso perfecto, una hermosa reflexión sobre el paso del tiempo, sobre el amor incondicional y sobre lo orgulloso que estaba de la mujer en la que se había convertido Mia. Quería grabar el momento, quería capturar la reacción del público, la expresión de la cara de Mia, la sonrisa de Evelyn. Pero al meter la mano en el bolsillo, se dio cuenta de que su teléfono estaba casi sin batería. El icono de la batería parpadeaba en rojo, a pocos segundos de apagarse. Saludó a Evelyn, indicándole que volvería en un minuto, y se escabulló dentro de la enorme y silenciosa casa. Caminó hacia la gran sala de estar. El repentino silencio del interior contrastaba fuertemente con la animada fiesta del exterior. El aire acondicionado mantenía la casa fresca. Sus zapatos de cuero resonaban en los suelos de mármol mientras subía las escaleras hacia su oficina para buscar un cargador. Seguía ensayando mentalmente las líneas de su discurso, sonriendo para sus adentros. Giró por el pasillo y entró en su oficina privada. El aroma familiar a caoba y cuero inundó sus sentidos. La habitación estaba en penumbra, con pesadas cortinas que bloqueaban el sol de la tarde. Se acercó a su gran escritorio de roble para buscar un cable. Movió algunos archivos, pero el cargador no estaba allí. Sin embargo, justo en el centro del escritorio estaba el iPad de Evelyn. Debía de haberlo dejado allí esa misma mañana, mientras terminaba la lista del catering. Robert miró el dispositivo. Pensó para sí mismo que, en lugar de perder el tiempo buscando un cable y esperando a que su teléfono se cargara, podría usar la cámara del iPad para grabar el discurso. Fue una decisión muy sencilla, inocente y lógica. Fue ese pequeño y microscópico empujón del destino que altera el curso de una vida para siempre. Tocó la pantalla para despertarla. El iPad no estaba bloqueado. La pantalla se iluminó y reveló que Evelyn no había cerrado la última aplicación que estaba usando. No era una lista de la compra, no era su correo electrónico. Era una aplicación de almacenamiento en la nube de terceros, altamente segura, escondida en una carpeta de aplicaciones de utilidad. Era algo que Robert nunca había visto en su dispositivo. Una caja fuerte digital, protegida por capas de seguridad que, en el caos de los preparativos de la fiesta, Evelyn trágicamente había olvidado bloquear. La curiosidad humana es una fuerza implacable. No era sospecha. Robert no tenía motivos para dudar de ella. Era solo una curiosidad ligera e inofensiva. ¿Qué era esa carpeta oculta? Tocó el directorio principal. En una fracción de segundo, todo o universo de Robert se detuvo. El aire le fue arrancado violentamente de los pulmones. El tiempo dejó de existir. La gravedad pareció desvanecerse. La carpeta estaba llena de cientos, tal vez miles de fotos. Fotos íntimas, fotos explícitas, apasionadas, crudas e innegables. Fotos de Evelyn y de David. Robert parpadeó, tratando de obligar a sus ojos a enfocar, pensando que estaba sufriendo algún tipo de alucinación extraña. Quizá fuera una broma. Quizá fuera algún tipo de pesadilla generada por inteligencia artificial. Pero no, allí estaban. El rostro de su esposa, el rostro de su mejor amigo. Estaban juntos en habitaciones de hoteles de lujo que Robert reconoció por los viajes de negocios de su empresa. Los mismos viajes en los que Evelyn afirmaba que se iba a retiros de spa con sus amigas. Estaban juntos en playas solitarias. Estaban en el asiento trasero del coche de David. Y, en la imagen más nauseabunda de todas, estaban en la propia cama de Robert. La cama que él pagó. En la habitación donde dormía todas las noches. Las manos de Robert empezaron a temblar.
un temblor violento e incontrolable que subió por sus brazos y le oprimió la garganta. Un sudor frío y aceitoso le brotó en la frente. Podía oír su propio corazón martilleando contra sus costillas, un latido sordo y rápido que ahogaba cualquier ruido proveniente del jardín. Su respiración se volvió superficial. Sentía que se asfixiaba. Empezó a abrir los registros de texto archivados con las fotos. Mensajes que detallaban cómo se escapaban a escondidas mientras Robert estaba enterrado entre hojas de cálculo y reuniones. Mensajes riéndose de él. Mensajes en los que Evelyn se quejaba de que Robert era aburrido y predecible, y de que David era el verdadero amor de su vida. Debatían sobre horario de Robert para saber exactamente de cuánto tiempo disponían en la casa vacía. Se reían de su ingenuidad. Se reían de cómo él pagaba cada cena y cada vacación, mientras ellos vivían un romance a costa de su alma. Miró las marcas de tiempo. El choque físico le revolvió el estómago. Tuvo que apoyarse en el escritorio de caoba para no vomitar en la alfombra. Las fechas no se remontaban a semanas atrás. No se remontaban a meses atrás. Los archivos más antiguos eran de hace 20 años, 2 décadas. 20 años de Evelyn besándolo por la mañana, diciéndole «te amo», y luego abriéndole la puerta a David en cuanto el coche de Robert doblaba la esquina. 20 años de David sentado en su sofá, bebiendo su whisky, llamándolo hermano y luego tocando a su mujer. Toda la vida adulta de Robert, todo su matrimonio, era una fachada monstruosa y calculada. Pero aún no se había tocado fondo. Había un sótano en este infierno. Mientras sus dedos pálidos y temblorosos se deslizaban por el cristal, vio una subcarpeta. Llevaba simplemente un nombre: Mia. El dedo de Robert se cernía sobre la pantalla. Cada instinto primitivo de supervivencia de su cuerpo, cada fibra de su alma humana, le gritaba que soltara aquel iPad. Que lo estrellara contra la pared, que saliera corriendo de la casa, que condujera tan lejos como le permitiera la carretera y fingiera que nunca había entrado en aquella habitación. La ignorancia era un puerto seguro. Esta verdad era un abismo sin fondo. Si hacía clic en esa carpeta, no habría vuelta atrás. Nunca volvería a ser el mismo hombre. Tocó la pantalla. Dentro había un documento médico escaneado de un reputado laboratorio genético. Una prueba de ADN. La fecha de la esquina superior era de hace 22 años, pocos meses antes de que naciera Mia. Robert se quedó mirando el texto en blanco y negro. Las letras empezaron a borrarse y a bailar ante sus ojos desorbitados, hasta que se fundieron en la frase que destrozó su alma en 1.000.000 de pedazos dentados. Probabilidad de paternidad, 0%. Adjuntos había correos electrónicos entre Evelyn y David. David había entrado en pánico en aquel entonces, diciendo que no podía permitirse la manutención de los hijos ni la responsabilidad de un niño porque la empresa aún estaba empezando. La respuesta de Evelyn fue de una frialdad que heló la sangre de Robert. Escribió: «Robert está obsesionado conmigo. Nunca lo dudará. Es un buen proveedor. Que él se encargue de todo. Que él pague las facturas. La niña tendrá el mejor seguro médico, las mejores escuelas. Y los dos podremos verla crecer juntos sin tener que hacer el trabajo pesado. Él la criará para nosotros». ¿Has sentido alguna vez un dolor que va más allá de la tristeza? Un dolor que sobrepasa la rabia y alcanza un nivel de traición tan absoluto que rompe el mecanismo mismo de tu cerebro que procesa la realidad. Robert no lloró. No cayeron lágrimas. No gritó. No echó mano del teléfono para llamar a un abogado de divorcios ni a la policía. En cambio, algo dentro de la mente de Robert simplemente se rompió. Se cortó un cable. Un apagón psicológico puro y total. El hombre que entró en aquel despacho hace unos minutos, el padre cariñoso, el marido entregado, el amigo leal, murió en aquel sillón de cuero. Aquella persona dejó de existir para siempre. Una frialdad aterradora, hueca, se apoderó de cada célula de su cuerpo. Algo totalmente distinto se levantó de aquel escritorio. Una fuerza sin empatía, sin moralidad y sin remordimientos. Un cascarón humano lleno únicamente de una necesidad ciega de aniquilación total. Robert ya no temblaba. Su respiración era lenta,
tranquila, casi robótica. Caminó en silencio hacia una esquina del despacho, donde un óleo ocultaba una caja fuerte de pared. Marcó el código. Los pitidos de la cerradura eran suaves. La pesada puerta de acero se abrió. No agarró escrituras, ni pasaportes, ni dinero en efectivo. Agarró la pequeña y pesada pistola semiautomática que guardaba allí para la defensa del hogar. Comprobó el cargador con precisión mecánica. Estaba lleno. Se guardó el acero frío en la cintura de los pantalones, cubriéndolo con su cara chaqueta azul marino. Salió del despacho, cerrando la puerta en silencio tras de sí. Caminó lentamente por el pasillo y comenzó a bajar por la escalera de mármol. Con cada paso, la ilusión de sus 25 años de vida se disolvía como el polvo. Podía oír cómo las risas del jardín se hacían cada vez más fuertes. Podía oír la elegante música sonar. Salió al patio bañado por el sol. El calor de California le golpeó la cara, pero no sintió nada. El mundo a su alrededor parecía moverse a cámara lenta. Miró a través del césped. Evelyn lo vio y le lanzó su sonrisa más hermosa, esa sonrisa perfecta y cariñosa que él había atesorado durante un cuarto de siglo. Le hizo un gesto para que se acercara al pequeño escenario de madera preparado para los discursos. Y allí mismo, de pie junto a ella, con el brazo apoyado despreocupadamente en su silla, estaba David. David sostenía una copa de champán, riendo, aplaudiendo, mirando a Robert con la cálida sonrisa de un hermano orgulloso. La audacia de aquello. La psicopatía pura y nauseabunda de los dos de pie uno al lado del otro, aplaudiendo al hombre al que habían desmantelado sistemáticamente durante 2 décadas. Robert caminó hasta el centro del exuberante césped verde. Sus pasos eran pesados pero firmes. Se detuvo ante el pie del micrófono. El cuarteto de cuerdas terminó su pieza como un floreo y se hizo el silencio. Los 100 invitados se dieron cuenta de que era el momento del brindis. La multitud se calmó, las conversaciones secundarias cesaron, y todos dirigieron su atención al patriarca de la familia. Levantaron sus copas de cristal a la espera de un emotivo y conmovedor homenaje. Robert miró a la multitud silenciosa. Miró a sus socios comerciales, a la familia de Evelyn, a sus acaudalados vecinos. Miró a Mia. Ella estaba en primera fila, con su vestido blanco de graduación, con los ojos brillando de expectación y una amplia sonrisa en el rostro, mientras miraba al hombre al que llamaba papá. Y entonces, Robert miró directamente a Evelyn y a David, que estaban a solo unos metros de distancia. Ajustó el micrófono. Cuando empezó a hablar, su voz no tembló. Era monótona, profunda y aterradoramente tranquila. Gracias a todos por estar hoy aquí, dijo Robert, y su voz resonó perfectamente por los altavoces en el silencioso jardín. He pasado semanas pensando en qué decir, pensando en el paso del tiempo, en cómo cambian las cosas, en cómo construimos nuestras vidas en torno a las personas que amamos, y sobre la verdad. Los invitados sonrieron, pensando que sus palabras eran profundas. Continuó, como los ojos ahora fijos, clavados en el rostro de su esposa. Hoy venimos a celebrar el futuro de mi hija, pero antes quiero hacer un brindis muy especial por mi amada esposa, Evelyn. Quiero brindar por ella por 25 años de un matrimonio impecable. Y quiero brindar por ella y por mi mejor amigo, David, por 20 años de mentiras absolutas, asquerosas e imperdonables. La sonrisa desapareció del rostro de Evelyn al instante. Un murmullo confuso recorrió la multitud. Alguien soltó una risa nerviosa, pensando que se trataba de algún tipo de broma pesada o de una mofa interna que no acababan de entender. Pero Robert no sonreía. Agarró el pie del micrófono con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Todos creen conocer a la familia perfecta, dijo Robert, elevando la voz, adquiriendo un tono afilado y peligroso. Nos miran y ven el sueño americano, pero acabo de venir de mi despacho, y he visto la carpeta en la nube del iPad de mi mujer. El color desapareció del rostro de Evelyn, se puso pálida como un cadáver. La copa de champán en la mano de David empezó a temblar visiblemente. El silencio entre la multitud era ahora palpable, un horror sofocante y pesado que flotaba en el aire. Robert detalló todo,
amplificado por los altavoces para que los vecinos a varias manzanas de distancia pudieran oírlo. Enumeró los nombres de los hoteles. Repitió las frases exactas de los mensajes en los que se burlaban de él. Expuso, de forma metódica y humillante, la asquerosa traición que tuvo lugar mientras él trabajaba para pagar o mismo champán que todos estaban bebiendo en ese momento. Los invitados jadearon. Las mujeres se taparon la boca con asombro puro. Los hombres miraban a David con asco y desconcierto. Mia dio un paso adelante, con las lágrimas ya rodando por sus mejillas. «Papá, ¿de qué estás hablando? Pará, nos estás asustando». Robert giró la cabeza hacia la niña a la que había arrullado para que se durmiera, cuyas heridas había curado y a la que había amado con cada gramo de su alma. Tenía los ojos muertos y hundidos. «Mia», dijo, y se le quebró la voz por una fracción de segundo. «El hombre al que llamas tío David, el hombre que compró tu primer coche como dinero de mi empresa, es tu padre biológico. Ellos planearon esto. Me usaron como banco de sangre y alcancía durante 22 años para mantenerte a ti y a su romance». Un grito ahogado escapó de la garganta de Mia. Se tapó la cara y cayó de rodillas sobre la hierba. El horror se apoderó del jardín. Evelyn empezó a sollozar histéricamente. Se acercó a Robert con las manos extendidas, la máscara de 25 años finalmente hecha añicos. «Robert, por favor, no hagas esto aquí. Déjame que te lo explique. Tú no lo entiendes». David, al darse cuenta de la aniquilación pública absoluta de su reputación y de su secreto, decidió intervenir. Asumió la personalidad del hombre de negocios controlador que siempre había sido. Levantó las manos en un gesto pacificador, tratando de gestionar la crisis como si fuera una mala reunión de la junta directiva. «Robert», dijo David, dando 2 pasos adelante, bloqueando a Evelyn. Su voz intentaba sonar razonable, tranquilizadora. «Hombre, estás sufriendo un colapso. Deja el micrófono. Entremos. Somos hombres civilizados. Podemos arreglar esto a puerta cerrada. No arruines la fiesta de la chica». La palabra civilizados fue la chispa final en el depósito de gasolina de la mente destruida de Robert. No quedaba nada civilizado en Robert. No había razón, ni futuro, ni humanidad. Solo oscuridad absoluta. Cuando David dio un tercer paso hacia él, extendiendo la mano para agarrar el micrófono, Robert retrocedió medio paso. Su mano derecha se desdibujó tras la chaqueta. En un movimiento fluido e instintivo, sin un ápice de vacilación, sacó la pesada pistola negra. La gente de las primeras filas vio un destello metálico. El pánico estalló. Un coro de gritos aterrorizados rasgó la hermosa tarde. Los invitados corrieron en una desesperación ciega, volcando mesas. Copas de cristal se estrellaron contra el patio de piedra. Mujeres con tacones tropezaron y cayeron, luchando por llegar a las salidas. Evelyn soltó un grito crudo e instintivo que no parecía humano. ¡No! Robert no se inmutó. No miró a su mujer. No miró a la multitud presa del pánico. Miró directamente a los ojos de David, a los ojos del hombre que le robó a su esposa, violó su hogar, le robó la paternidad de su hija y le robó la vida entera. Robert levantó arma. El sonido de los disparos restalló en la tarde californiana como truenos. 1, 2, 3. David salió despedido violentamente por el impacto. Cayó pesadamente sobre el césped perfectamente cortado, volcando bandejas de plata y copas que rodaron por el jardín manchado de rojo. No volvió a moverse. El caos en el jardín era indescriptible. Histeria colectiva, invitados saltando setos, el sonido de tacones golpeando el asfalto, niños llorando. Evelyn se arrojó al suelo, arrastrándose de rodillas hasta el cuerpo de David, agarrando su chaqueta con manos temblorosas, aullando en una agonía ensordecedora, con la sangre arruinando su perfecto vestido de seda roja. Mia, todavía en el suelo, se abrazaba a sus propias piernas, balanceándose de un lado a otro en un choque catatónico, llorando desconsoladamente. ¿Y Robert? Robert se limitó a quedarse allí de pie. El arma todavía desprendía un rastro de humo invisible en su mano baja. La furia violenta parecía haber abandonado su cuerpo con las balas,
dejando tras de sí solo un cascarón vacío. No intentó huir, no lloró. Dio la espalda a los gritos de Evelyn y al cadáver de su mejor amigo. Caminó lentamente hacia una de las pesadas sillas de hierro blanco del patio que habían sido abandonadas en las prisas. Se sentó. Colocó la pistola negra con cuidado sobre la mesa de cristal, junto a un cuenco de fresas sin comer. Se cruzó de brazos, cruzó las piernas y se quedó mirando el agua cristalina e inmóvil de la piscina infinita, donde el reflejo del sol empezaba a sumergirse bajo horizonte. Escuchó cómo las sirenas de la policía empezaban a aullar a lo lejos, cada vez más fuertes y rápidas a medida que subían por las colinas de Hollywood. Se quedó allí sentado, en un silencio total y devastador, rodeado de las ruinas ensangrentadas de la mentira perfecta que llamaba vida. Robert fue detenido en el lugar de los hechos sin oponer resistencia. Debido a la naturaleza pública del crimen, a las docenas de testigos de alto nivel y a las imágenes de los teléfonos móviles de los invitados que escaparon, el juicio fue corto, brutal, y ocupó las portadas de todos los tabloides. Robert fue condenado a cadena perpetua. Pero la verdad es que la vida de Robert había terminado horas antes de que se efectuaran los disparos, arriba, a solas en aquel despacho, frente a la pantalla de un iPad. ¿Evelyn? Evelyn se quedó sin nada de nada. Ostracismo por su círculo social de élite, avergonzada públicamente a nivel nacional y despreciada por Mia, que cortó todo contacto tras el trauma de enterrar a su padre biológico. La viuda adúltera se vio obligada a vender la propiedad para pagar las deudas legales, condenada a pasar el resto de sus días vagando sola, aislada e odiada por todos los que una vez la llamaron amiga. El karma no llegó de forma sutil, llegó frente a 100 personas y cobró precio final por la peor traición posible, el precio absoluto por 20 años de mentiras.